Hola Aníbal, hola Silvia, ¿cómo están? Buenas tardes, el saludo a ustedes y a los televidentes. Realmente tremendo susto, fue de mucha e importante dimensión la explosión y de hecho el daño estructural que sufre en la zona de la caldera, que se encuentra distante aquí a unos 1000 metros aproximadamente. Y bueno, rápidamente les cuento, los propietarios de la empresa van a dar una conferencia de prensa, ya podrán observar que están preparando todo para a dar detalles acerca de cuál va a ser el acompañamiento que van a hacer a sus funcionarios afectados y así también dar explicaciones de qué pudo haber pasado, si estaba en condiciones técnicas o no esta caldera que estaba operando y que finalmente termina explotando. Genaro Ignacio Barrios, jefe de fábrica, uno de los más afectados, que ya tuvo que ser derivado al hospital del quemado. Todos sufrieron lesiones, quemaduras y golpes en diversas partes del cuerpo. Otros 3 permanecen internados en urgencias del hospital de la ciudad de Coronel Oviedo. De hecho, el hospital de Coronel Oviedo se encuentra de aquí al límite del portón, a tan solo media cuadra, o sea, desde el ingreso a este aserradero TER, a unos 50 metros aproximadamente, sobre la ruta que conecta el barrio Azucena con el centro de la ciudad de Coronel Oviedo. Así también los otros heridos, Silvio Aníbal, son Arcadio Servín, mayor de edad, Miguel Ángel González, Silvio Montiel. Personas todas mayores que sufrieron lesiones, quemaduras, golpes y heridas. Bomberos voluntarios de esta ciudad estuvieron trabajando a lo largo de la tarde también para sofocar las llamas. Es decir, si hablamos de madera y si hablamos evidentemente del material combustible que hace funcionar la caldera, hablamos de muchos propulsores de fuego que ya fue controlado. De hecho, también decían que siguen trabajando los bomberos voluntarios en el área siniestrada. Una vez concluida la conferencia de prensa, nos van a permitir el acceso a la zona y después también vamos a tratar de conversar con gente aledaña para saber si hubo daños en las estructuras de sus viviendas, porque como pueden ver en las imágenes de circuito cerrado y en otras imágenes, uno puede dimensionar, si bien no se escucha, la gente dice que la explosión, el estruendo fue realmente tremendo y se escuchó prácticamente en toda la ciudad. Es decir, la presión ejercida, el fuego, y así también cuando se trata de un elemento como este, realmente uno puede entender el gran susto que se produjo. Maru, bombero voluntario además de periodista, estuvo trabajando ya desde el principio, inclusive accediste porque tuviste que trabajar en el rescate de las personas. ¿Qué trabajo hacen los bomberos ahora, Maru? Ya para estas horas, Alexis y televidentes, las dotaciones de bomberos se han retirado completamente del lugar siniestrado, pero sí hasta hace un momento, hasta las 16 horas aproximadamente, continuaba el trabajo de remoción, de enfriamiento, justamente para evitar que los focos de incendios de alguna manera se reaviven y también para asegurar la estructura. ¿Cómo escuchaste la explosión? Del lugar donde yo me encontraba, que era en la zona Cruz, a unos 3 kilómetros, a 4 aproximadamente de este barrio, no, pero sí en los barrios, en los alrededores, sí, como lo son el barrio 1 de Marzo, barrio 12 de Junio, que está acá en inmediaciones del hospital, Azucena, tenemos también San Miguel, Cerrito, Santa Lucía. Esos son los barrios a la redonda que sí sintieron el impacto, e inclusive, te cuento, a unos 700 metros acá en los alrededores hay casas cuyos techos sus chapas se desclavaron por el impacto, y hay videos que están proveyéndonos de a poquito. Algunos restos de chapas, de hierro, fueron a parar también totalmente achicharradas, si me permiten el término, a los patios de las familias. ¿Hubo daños? ¿No Al hospital, según la directora del Hospital Regional de Coronel Oviedo, ningún daño. ¿Cuántas personas tienen en el hospital? 2 específicamente, una con heridas menos graves y otras que sí sufrió heridas de importancia. Este señor Servín, aparentemente que él sufrió lesiones, Genaro Ignacio Barrios, ¿el que sufrió o Arcadio Servín? El señor Arcadio es la última persona a quien trasladamos a bordo de un vehículo de rescate del cuerpo de bomberos. Se encontraba consciente, con golpes más leves en comparación a sus otros 2 compañeros. Y Genaro, entonces, porque aparece el número 1 que en la lista de víctimas, es el que fue trasladado al hospital del quemado. Efectivamente, si me permitís los datos de las 3 víctimas. Genaro Ignacio Barrios, mayor de edad, jefe de fábrica. Arcadio Servín, que es funcionario, Miguel Ángel González, Silvio Montiel. Dice quemaduras, golpes y heridas, es el informe policial, Maru. Y ahí va a contrastar también con las informaciones que ya tiene. ¿Qué tipo de quemaduras pudieron haber sufrido?
principalmente a la altura del rostro, el la cara, cuello, los brazos, parte de la pierna también. El señor Silvio Montiel es quien fue derivado al Hospital del Quemado. Los otros dos, en realidad el señor Miguel González, permanece en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, al igual que Arcadio, que fue la última persona en ser asistida. ¿Las dos personas son más leves sus lesiones? Más leves, en comparación al señor Silvio Montiel. ¿Y el superior Conste que se fue lúcido, afortunadamente, él respondía, inclusive los propietarios de la empresa estuvieron acompañándolos, nos decían detrás de cámaras hace instantes, hasta hace un momento, y él seguía respondiendo e inclusive manifestando su preocupación por el estado de salud de sus compañeros. ¿Humo hay todavía en la zona del siniestro? Bastante, Alexis, todavía. Dijeron que vamos a ingresar a la zona después de la conferencia de prensa. Nos lo permitirán efectivamente con el cuidado que corresponde. Ya, gracias, Maru. Maru acá oficiando no solo de reportera del Sistema Nacional de Televisión, sino de destacar que ella es bombera y estuvo trabajando, estuvo rescatando a las víctimas, Silvia Aníbal, y nosotros estamos en contacto permanente porque ya en instantes inicia la conferencia de prensa y después vamos a ingresar al área siniestrada y, como les decía, buscar a gente que ha sufrido el daño en la estructura de sus viviendas. Bueno, Alexis, estaremos muy atentos entonces y... Es un establecimiento bastante antiguo, según yo entiendo también. Antiguo, pero es importante. Es antiguo. Es grande, ¿eh? Y se extiende a unos 3 kilómetros aproximadamente. Nosotros hicimos un perímetro recién con Jorge Paredes y realmente la muralla que hace la perimetral en esta zona se extiende por unos 3 a 4 kilómetros inclusive. Ala. Ojo, roto. Ese está muy cerca luego de la ruta, ¿verdad, Alexis? Bueno, llegamos al quinto semáforo, seccional Colorado número 1, la principal de Coronel Oviedo. Sí, señor. Sí, derecha hasta el hospital, distrital de Coronel Oviedo. Llegamos a la distribuidora de agua de SAP y al ladito. Sí, Allá está la SAP. Sí, se llega fácil. Sí. Bueno. Y vamos a ver también en qué pudo haber sido la causa, ¿verdad? Semejante explosión, pero eso solamente vamos a saber probablemente ya en esta conferencia de prensa, o por lo menos calcular cuál fue la causa, ¿verdad? A varios, incluso más de 1 kilómetro, creo que cayeron algunas piezas metálicas de esa caldera. Eso justamente estuvo diciendo Mauro. Ahí le vemos a Mauro justamente ataviada con su uniforme de bombera. Efectivamente. Muy activa. Sí. Esta vez le tocó ser entrevistada ella como bombera. Me parece. Estaba trabajando de reportera. Sí. Dale, Alexis, gracias. Estamos atentos. Entonces, ¿hay profesión peteña? Tal cual. Mira acá en lluvia, acá. ¿O qué vio, Alexis? Sí, está lloviznando. Me parece que es el propietario. Sí, está lloviznando. Está depende feo de el tiempo. Sí, vamos a ver. Me parece que es por la ahí, persona si que él se baja y habla contigo. Sí. Por ahí ya que... Están pues acá los muchachos, los colegas, y de repente pues uno también respeta el trabajo acá de los compañeros que juegan de locales. Checo visitante mientes y nada. Sí, tenés razón. Es el... Correcto, esperamos que se acomoden bien y bueno, vos nos das el toque y la señal. Volvemos a entrar. Estamos conectados. Sí, señor. Adiós, señor. Bueno, vámonos de vuelta hasta Coronel Oviedo. Está iniciándose esta conferencia de prensa por parte de los propietarios de este establecimiento maderero. Alexis, adelante. Sí. Capitán Servín, estamos en vivo para Canal 9 Noticias. La conferencia por parte de ustedes, tratando de aclarar unas situaciones con respecto a lo ocurrido. ¿Le escuchamos, capitán? Muy bien. Muchísimas gracias a la prensa por interesarse por el accidente que tuvimos, lamentable, ¿no es cierto? Pero es propio de cualquier trabajo un accidente de esto. ¿Accidente de trabajo, cómo se dice? Accidente de trabajo, digo yo. ¿Por qué? Porque falló una de las máquinas nuestras, explotó una caldera. Por suerte, en un día en donde la gente no estaba trabajando, por eso tuvimos solamente dos accidentados. Capitán, cuando hablamos de una falla técnica, yo sé que debe haber una pericia, pero inicialmente, ¿qué pudo haber pasado? Y pudo haber pasado que el marcador de la presión de esa caldera estuvo fallando y no se dio cuenta el operador, entonces, y cuando se dio cuenta ya no podía más remediar y explotó. ¿Eso suele ser técnicamente muchas veces revisado? O sea, no es habitual. No, porque la caldera para explotar así como explotó es muy raro. ¿Por qué? Porque solamente cuando le falta agua explotó.
y esta vez seguramente le faltó agua. ¿A qué temperatura operan estas calderas? Y opera 120, 130 más o menos. ¿Pudo haber superado ese límite térmico? Y superó seguro, y eso solamente puede superar por falta de agua, insuficiencia de agua. Capitán, si venimos a educar responsables, o sea, cuando falta agua puede ser un error humano. Y no, yo creo que, o sea, puede ser humano como puede ser de la máquina. ¿Por qué de la máquina? ¿Por qué? Porque hay una bomba inyectora que funciona a motor para alimentar esa caldera. Y si eso falló y no, el marcador no marcó, entonces fue falla de máquina. Con respecto a los funcionarios que fueron víctimas, capitán, ¿la empresa se hace responsable, está asistiendo? Por supuesto, uno de ellos está un poco más grave, el otro ya se fue a su casa, parece, el accidentado. ¿Tres fueron en total, capitán? Dos nomás. Dos accidentados. Todos ellos están asegurados por el nivel. Sí, ¿Esta es una empresa formal? Sí, es una empresa formal. Es una empresa formal. Y yo lamento más, porque ahora con esto seguramente voy a tener que dar una pausa hasta arreglar las máquinas. Y muchos de los funcionarios se van a quedar sin el puchero de cada día. En el rubro del aserradero, ¿qué función cumplen las calderas? Y las calderas es la que alimenta a la prensa, exacto, alimenta también a los secadores eléctricos, que nosotros tenemos 2 secadores de lámina. Entonces ese es fundamental para nosotros. Y aparte de eso, los rollos que va a ser desbobinados se tienen que cocinar también con la temperatura, con el vapor de la caldera. ¿Estima usted cuánto es el impacto económico de esto? Porque van a tener que comprar una caldera nueva, capitán. Y es muy difícil de aventurar, de que es un agujero económico para nosotros va a ser, ¿no es cierto? Pero menos mal, nadie falleció. Si por ejemplo esto ocurría cuando estábamos trabajando a pleno, yo podría estar lamentando 20 fallecidos, 10 fallecidos. Justo fue en el horario del almuerzo, capitán. No, hoy no se trabajó para arreglar caldera. Justamente. Porque tenemos 3 calderas. Eso es. El tinglado que colapsó también es una pérdida importante. Es una pérdida importante porque todo lo que encontró a su camino, porque la caldera voló. Más o menos a 20 metros encontramos. ¿Tiene seguro la caldera? No tiene. Capitán Ayala, ¿sería la primera vez en la historia de la empresa Terpar lo acontecido? No, esa es la primera vez. Bueno, de esta índole sí es la primera vez. Pero antes ya tuvimos, por ejemplo, incendios, ¿no es cierto? En 2 ocasiones. Y ese es el problema de nuestro rubro, que trabajamos con productos así, muy inflamables. Como la madera. Muy inflamable. Y ese es inclusive el motivo por el cual nosotros no conseguimos empresas que quiere asegurarnos la firma. Por la peligrosidad del rubro. ¿Por qué? Porque nuestra materia prima es lámina, que es muy inflamable. Menos mal que esta vez no llegó a afectar eso. Capitán, decía el impacto económico, o sea, si bien no se puede cuantificar aún, mencionaba que mucha gente, va a tener que parar por un tiempo la fábrica. ¿Cuántas aproximadamente o todavía no quiere arriesgarse a decir cuánto van a cesar? Y seguramente en una semana hemos reiniciar ya en algunos rubros, gracias a la colaboración de vecinos, de colegas que me van a auxiliar, me van a prestar su máquina, qué sé yo. Y seguramente una semana. Pero la reparación total va a llevar seguramente unos 2-3 meses. ¿La cantidad total de funcionarios trabajando aquí? Nosotros tenemos 75 aproximadamente. ¿Van a trabajar escalonados por grupo para que no todos cesen de una vez? Y ahora resulta que cada sección es diferente y no se puede mezclar funcionarios de una sección donde puede llevar la otra. Entonces vamos a tener que seguramente darle algún apoyo para no pasar en blanco
Teniendo en cuenta que hay mucho material inflamable, fue importante el trabajo de los bomberos, capitán. Ahora hay riesgo de extenderse a la serrina, a la madera. Muy importante, ¿por qué? Porque gracias a ello no se propagó hacia la parte más importante. O sea, no me afectó la prensa, que es, y su conjunto de máquinas, que es la máquina principal en la producción de terciado. ¿Tuvieron daños con materia prima, por decir, madera, láminas, que se perdieron? Muy poco, muy poco. No llegaron a incendiarse eso. Solamente aquellos que estaban enfrente a la caldera que se sientó, se quemó, ¿verdad? Este es el aserradero más importante con el Oviedo, porque me estaba fijando en la magnitud, la dimensión. Bueno, yo no quisiera... La modestia aparte. Modestia aparte. Pero nosotros tenemos varios rubros aquí. Tenemos aserradero, tenemos machimbradoras, tenemos faqueadoras, tenemos 3 picadoras, chispeadoras. Normalmente nosotros estamos produciendo 3 cargas de chip todos los días. Y ese chip se usa muchísimo para alimentar caldera moderna. La nuestra es todavía a leña. Capitán retirado Fermín Ayala, propietario de la empresa, haciendo referencia primeramente a que finalmente, si bien hablamos de una magnitud importante en la explosión, la derivación de 2 personas heridas, también mencionaba acerca del cese temporal del trabajo, teniendo en cuenta que era muy importante la funcionalidad de esta caldera, no estaba asegurada y aún no quiere hacer una estimación económica de las pérdidas, pero que evidentemente por tratarse de un trabajo riesgoso, las aseguradoras no quieren asegurar este rubro. Sí, se entiende. Ahora, Alexis, no sé si él comentó, el capitán, el propietario, la cantidad de obreros que trabajan en ese establecimiento, más allá de los proveedores, en fin. Si puede retirarnos un poquito de esa parte. 75 en total. ¿Cuánto? 75 a 80. 75. 75 a 80 funcionarios. Compatriotas que podrían, digamos, quedar sin actividad por un tiempo al menos. Claro, una semana, estima él, en principio, teniendo en cuenta que va a trabajar con otros colegas de su rubro que van a prestarle este sistema que a través de la presión inclusive hace trabajar toda la maquinaria. O sea, la caldera es básicamente el motor de todo el trabajo que se realiza en este aserradero. Correcto. Gracias, Alexis. Buen retorno. Saludos a Maru también. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, señor. Así será.